Bendiciones, hermanos. Me bendice una vez más estar llegando hasta la comodidad de su casa. Es una bendición que el Señor nos permite. Este es el día que hizo el Señor. Qué bueno reunirnos, por lo menos de esta manera tecnológica. Dios sabrá en qué momento nos permite físicamente volver a hacerlo. La cosa humanamente no pinta bien, pero estamos creyendo que Dios se va a glorificar y que Dios va a hacer una obra maravillosa en todo esto. Yo quisiera este día, este tiempo, no menciono, obviamente estamos en la tarde pues, pero para algunos que lo van a ver por la mañana, por eso me refiero más a este día o este tiempo. Quisiera compartir con usted un tema y sé que algunos se van a ir sumando y quisiera, así como lo hicimos el día jueves, y si Dios nos da la oportunidad, orar al final por las peticiones que hemos estado poniendo delante del Señor. Hay diferentes peticiones y sé que Dios va a responder conforme a su gracia, a su misericordia, a su amor, a su favor. Y sé que las respuestas de Dios a veces no vienen exactamente como uno quisiera o en el tiempo que uno quisiera, pero de que Dios responde, responde. La certeza en nuestro corazón tiene que ser que Él siempre responde, que Dios no se queda con nada, como dicen muchas personas en el ámbito cristiano, y que Dios conoce y pesa nuestros corazones y Él conoce nuestras necesidades. Y Él mismo ha dicho que si cuida de los pajarillos y de la hierba del campo, cuánto no más cuidará de nosotros que somos sus hijos y que nos ama. Así que ánimo, este tiempo, sé que es un tiempo, hablando en general, para algunos de aflicción, de espíritu, para otros eso se va prolongando, para algunos ha sido un tiempo de quietud, de reposo, pero no podemos ni quedarnos pensando que todos están en la misma situación en reposo, ni pensar que todos están en la misma situación de aflicción. Sé que es bien curioso lo que se da en estos eventos. Para algunos esto ha significado un refrigerio, un detenerse, un meditar en muchas cosas. Pero para la gran mayoría y para muchos que su trabajo está dependiendo de que si sale o no, esto va a traer mucha aflicción y por eso estamos orando y por aquellas personas que también están con algunos quebrantos, ya sea de salud o de familia. Vamos a orar sabiendo que Dios es el Dios que restaura. Mi llamado antes de entrar en tema, y al final lo vamos a hacer también, y mientras otros se conectan, es que este es tiempo de buscar al Señor. Este no es tiempo para otra cosa más que buscar del Señor. No podemos prolongar nuestra vida creyendo que vamos a salir adelante en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestra salud, en nuestra economía, ajenos al Señor. Dice la Biblia que nada podemos hacer separados de Él. Pero bueno, esta tarde quiero compartir con ustedes, yo he titulado Un virus peor que el COVID-19. Quiero este tema enfocarlo un poco más a aquellos que no conocen del Señor. Y yo quisiera que me acompañara a leer en Génesis capítulo 3. Yo le voy a leer el versículo 3, aunque en la presentación, versículo 23, aunque en la presentación solo he puesto el versículo 24. Dice el 23, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Este es el momento en donde el Señor expulsa al hombre, a Adán y a Eva, del paraíso donde lo había puesto, del jardín donde lo había puesto. El Señor había plantado un jardín en Edén y había puesto ahí al hombre que había formado, pero el hombre le desobedeció. Entonces yo quiero iniciar con esto y dar algunos datos a propósito del COVID-19. Es importante tener algún conocimiento, no para traer aflicción, sino para traer respuestas aún lógicas, científicas, no porque lo espiritual no sea lógico, al contrario, la verdadera espiritualidad y la verdad de Dios es más lógica de lo que nosotros podemos pensar. Pero cuando le digo yo más lógica en el sentido a nuestra mente humana, a nuestro entendimiento humano,
buscaba yo algunas definiciones, qué es virus. Y virus en biología tiene una connotación, dice que viene del griego y significa toxina o veneno. Es un agente infeccioso microscópico acelular que solo puede reproducirse dentro de las células de otros organismos. La otra definición, que solo se la voy a dar, no está ahí en la presentación, es pandemia, porque se está hablando de este virus, se está hablando de la pandemia. Una pandemia es la afectación de una enfermedad infecciosa de los humanos a lo largo de un área geográficamente extensa. Es curioso que este vocablo, pandemia, es formado por dos palabras, pan, que significa todo, y demos, que significa pueblo. Es decir, que significa, o algunos lo pueden traducir como reunión de todo un pueblo. Entonces vemos acá, ya uniendo estas dos palabras, es un virus, ya se habla de pandemia, es una infección, es una toxina, es un veneno que está a nivel global. Por eso el tema de la pandemia. Ahora, ¿qué es el coronavirus? Sé que tal vez usted ha visto noticias, sé que tal vez usted hasta lo ha investigado, pero quiero ponerlo en preámbulo porque estamos frente a un virus quizás de los más fuertes o de los más letales que podemos haber conocido como humanos. Dice que los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades leves como el resfriado común y enfermedades graves como el SRAS, que es síndrome respiratorio agudo severo, o el síndrome respiratorio de Oriente Medio, se le llama también MERS-CoV. Y más recientemente el medio coronavirus identificado por primera vez en la ciudad esta de China, Wuhan, que es altamente contagioso, porque lo curioso, lo típico de este coronavirus detectado en Wuhan es lo altamente contagioso y la afectación en la salud, llevando a la muerte a muchos de los que se han contagiado. Entonces es un virus que no respeta edad, sexo, credo, etc. No le estoy diciendo nada nuevo, es algo que usted... Pero yo quiero que veamos el contexto de este virus tan tremendo que se ha desatado, que ha afectado a todo el mundo. Ya ha habido virus, ya han habido pestes que han afectado largas trayectos geográficos, largas extensiones, pero en el tiempo que estamos viviendo, quizás lo que ha fomentado más el conocimiento de cómo están en otros países son los medios de comunicación que hacen su labor de informar. Le voy a dar algunos datos, algunos pudieran variar porque yo tomé el dato y pudiera ser que esto va cambiando momento a momento, de día en día. Por ejemplo, nosotros como país tenemos 201 personas detectadas con este coronavirus, de los cuales se supone que se han recuperado 44 y llevamos 7 personas fallecidas. Los Estados Unidos, que es el más dramático o uno de los más dramáticos que está hasta este momento, lleva 757.788 personas confirmadas con el COVID y recuperadas lleva 66.944 y dice que lleva muertes alrededor de 40.204 muertes. Después está España, en esta tabla que quiero decirle brevemente, 196.664 casos confirmados, 77.357 recuperados y 20.639 muertes. Es decir, que los Estados Unidos es prácticamente el doble de España y casi del doble de Italia y de Alemania, ni se diga. Ahora, no quiero entrar mucho en esto porque el punto es con este virus es que está alcanzando dimensiones que desbordan los sistemas de salud de los países. Es curioso que este virus tiene una tasa de mortalidad. Investigaba yo un poco de esto, no soy médico, por eso algunas cosas tal vez no me podré equivocar. Si algún médico me escucha, pues las disculpas del caso, no soy profesional en esta área ni nada, pero algo he investigado de estos y se habla de la tasa de mortalidad versus la tasa de letalidad. ¿Qué es la tasa de mortalidad? ¿Cuántos mueren en una región, en un país por causa del virus? Y la tasa de letalidad
es cuántos mueren de todos los infectados. Entonces hay maneras de hacer cálculos. Aparentemente las tasas de mortalidad y de letalidad no son tan altas de este virus. Lo que le quiero decir es que aunque estamos en zozobra a nivel mundial, pareciera que realmente el impulso, el impacto de este virus no es tan dramático como nosotros en nuestras casas, a través de los medios, a través de lo que percibimos se está realizando. Es decir, es algo serio, es algo delicado, y desde ya la recomendación mía para usted que me escucha, amado hermano, amigo, oyente, por favor siga las indicaciones. Si no tiene necesidad o algo urgente que salir a hacer fuera de su casa, no lo haga. Guarde la distancia, como se ha dicho. Oremos al Señor, busquemos su palabra, etc. Ahora, lo que yo quiero que vea usted en perspectiva de este virus, lo tremendo es que ha traído un temor, que ha traído una desesperación, que ha traído angustia a mucha gente. Ha traído tal angustia y temor que mucha gente definitivamente no es tanto ni por obediencia ni por cuidado que se queda adentro. Es porque el temor los ha hecho ya que no quieren salir. Está bien complicado. No hay vacuna, no hay medicina, pero curiosamente la mayoría se recupera. Imagínese usted, le daba yo estos datos en Estados Unidos de más de 500,000 de personas que han sido infectadas, 66,944 se han recuperado, de los cuales, y 40,000 son los que han fallecido. Es decir, se recuperan más de los que han muerto, aunque pareciera bastante cercano el número de muertos a los que se recuperan. Pero el punto es este: hay una recuperación. No obstante, la gente hoy teme por su vida. La gente está tan afligida que aún hay lugares, aún en nuestro país, que las personas cuando llega me di cuenta de una noticia, no recuerdo de qué lugar fue, de enfermeras que los vecinos se juntaron para no dejarles entrar, de personas que han sido discriminadas en el transporte público, en otros países de igual forma, que se les ve mal, se les ve cuando ellos, por causa de su trabajo y su vocación, están al frente de la batalla de esto, y hay que orar por estas personas, y hay que bendecir y cubrirlas, y agradecer, porque hay personas que en su vocación y en su corazón decidieron servir de esa forma o trabajar en eso. Pero yo no me quiero detener más en este coronavirus, porque es obvio, usted ha oído las noticias, ha visto los casos, las personas que han fallecido, etc. Lo dramático, en otras palabras, que nos tiene este virus y la amenaza que representa para nosotros el que atente contra nuestra vida. Ahora, ¿por qué le quiero hablar yo de un virus más potente o peor que el coronavirus? Yo quiero que vea conmigo en el siguiente versículo que vamos a ver, hablamos de cómo el Señor expulsó a Adán y a Eva del paraíso y puso querubines a que guardaran para que no tomaran más del árbol de la vida. Imagínese Romanos 5:12 lo que dice. Romanos capítulo 5 verso 12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también, y aquí he subrayado yo, la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Fíjese qué tremendo. Del virus que yo le quiero hablar es del virus del pecado. Se han contagiado todos los seres humanos a partir de Adán y Eva. Se contagiaron todos los seres humanos. Es decir, si el drama del coronavirus, hoy en día la mayoría de la población no está, aunque se habla de unos 200,000 personas ya a nivel, 2 millones de personas a nivel de todo el mundo, pues no se compara eso a los casi 8,000 millones que somos en el planeta. Es decir, es dramático, es grande, pero hay este virus que es peor, que se llama pecado, que dice la Biblia en Romanos, que también la muerte se extendió a todos los hombres por causa del pecado. Es decir, que así como el coronavirus busca o puede llegar a desenlazar en muerte a la persona que lo tiene,
así el pecado trae la muerte del ser humano, se extendió a todos los hombres. Entonces, por favor, yo le pido que me ponga atención un momento más, aunque hay muchas cosas que vamos a hablar acá, pero es importante esto. Hay un virus más tremendo que el coronavirus, y de ese no mucho se habla, y de ese desde los púlpitos sí lo hablamos, y de ese muchos han oído, pero no se han amedrentado, no se han dado cuenta de lo peligroso que es, y ese sí es más peligroso, porque de ese no hay retorno humanamente hablando. Del coronavirus hay gente que se está recuperando, así como hay otros que mueren, pero del pecado, dice la Escritura en el siguiente versículo que vamos a ver, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, que el pecado, el virus, este virus del pecado, lo que produce es la muerte del ser humano, es la muerte. Ahora, interesante, y quiero poner acá, he puesto la definición de muerte. Muerte viene de este griego, Thanatos, y en la definición de un diccionario llamado Thayer, dice que solo voy a retomar dos conceptos. Dice que habla de la muerte del cuerpo. Cuando se oye muerte en la Biblia, habla de la muerte del cuerpo, es decir, la separación ya sea natural o violenta del alma y el cuerpo, por la cual se termina la vida en la tierra. Ese es el primer concepto de muerte. La separación del alma o del espíritu del hombre y ocasiona esa separación. En el segundo concepto yo quiero que note algo. En el sentido más amplio, la muerte comprende todas las miserias derivadas del pecado, así como la muerte física, como la pérdida de una vida consagrada a Dios y bendecida en Él en la tierra, seguida de la miseria en el infierno. ¿Qué significa esto? Habla de la separación, ya no físicamente hablando del cuerpo, habla de una separación entre el hombre y Dios. Es decir, que el virus del pecado es el culpable, es el responsable que ha separado nuestras vidas de Dios. Y entonces muerte, en conclusión, es separación del alma del cuerpo y separación del hombre de Dios. Y cuando hablamos de la separación del hombre con Dios, es de relacionarse con Él, de tener intimidad con Él. Imagínense en el huerto, dice que el Señor descendía en la tarde, hablaba con Adán y Eva, descendía y ellos tenían intimidad con el Señor tan tremenda, tan grande, tan gloriosa, pero por causa del pecado el Señor los arrojó de ese lugar. Importante decirlo acá es porque quiero que note algo. Entonces, ¿cuál es la condición a partir de Adán y Eva por causa de este virus llamado pecado? ¿Cuál es la condición del hombre? Mira este otro versículo, siempre en Romanos capítulo 3 y verso 9. Dice con la condición del hombre, dice el verso 9, entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta es la condición del hombre. No hay nadie, muchas veces nosotros elogiamos a una persona porque es caritativo, elogiamos a una persona porque es un filántropo, y eso está bien, no vamos a negar que sean cosas buenas, pero eso no hace la diferencia. Mucha gente piensa que porque ayuda a alguien, entonces Dios lo va a recompensar con la vida eterna. Eso no es así, eso no es verdad. La realidad del ser humano, como dice acá, es que no hay justo, no hay ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y si la Biblia dice que no hay ni siquiera uno, yo le creo a la Biblia. Esa es la condición del ser humano en la tierra, a partir de Adán y de Eva. Pero aquí viene la parte gloriosa y maravillosa que yo quiero transmitirle también en esta tarde, porque yo quiero que vea que así el coronavirus nos tiene amedrentados, pero este virus llamado pecado es más letal.
Y no le estoy diciendo que le tenemos que tener más temor al pecado. No, al contrario, lo que tenemos que buscar es o darnos cuenta que nos hemos descuidado en nuestra vida y no nos hemos dado cuenta, y que el Señor nos revele a través de su palabra, a través de su espíritu, que debemos de prepararnos, que así como el coronavirus, miren las medidas, que tomemos medidas higiénicas, que tenemos medidas de distanciamiento. Se ha generado el aspecto de que muchos no vayamos a trabajar a nuestros lugares, obviamente de trabajo, etcétera. Medidas, ¿para qué? Para no ser contaminados. Medidas, ¿para qué? Para conservar la salud. Pero en el caso del pecado, no hay medida humana que valga. Romanos 3:9, en estos versos hasta el verso 12 hemos visto que no hay remedio para el hombre, según el mismo hombre. Humanamente no tiene respuesta, no tiene remedio. De ahí es donde han surgido las religiones, y que en busca de una solución a todo esto, de ahí han surgido muchas corrientes buscando respuestas. Pero, amado hermano y amigo que me escuchas, la respuesta viene del Dios Todopoderoso. Dice el capítulo 1 de Juan, porque aquí vamos a ver la respuesta de Dios. Juan 1:29. Mire, y antes de leer esto, entonces después de que el hombre peca y Dios le da una sentencia tanto a la serpiente como a la mujer y al hombre, en medio de esa plática que Dios está teniendo triste con ellos y de sentencia sobre ellos, en donde le dice al hombre que espinos y cardos le dará la tierra, que con el sudor de su frente va a trabajar, etcétera, y que la mujer iba a multiplicar el dolor de sus preñeces, y que la tierra iba a ser maldecida, etcétera. Todo eso que estaba pasando ahí, hay una luz de esperanza que surge. El Señor le dice a la mujer que de la descendencia de ella iba a venir uno que iba a aplastar a la serpiente. De la descendencia de la mujer iba a venir uno que iba a aplastar. Entonces, desde Génesis, el Señor estaba trayendo la respuesta. Entonces, ¿cuál es la respuesta a este virus llamado pecado? Se llama Jesucristo. Dice Juan capítulo 1, verso 29, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él, está hablando de Juan el Bautista, y dijo, he ahí el Cordero de Dios, oiga, que quita el pecado del mundo. ¿Qué significa eso? Que Juan estaba señalando el Cordero de Dios, porque desde Génesis que se anunció eso, vino la necesidad de los sacrificios de animales, de machos cabríos, de becerros, de bueyes, de palominos. Dios estableció la necesidad de un derramamiento de sangre para remitir los pecados. Pero esos sacrificios eran una cobertura temporal para que el hombre pudiera abocarse al Dios creador santo y maravilloso. Pero desde ahí el Señor había anunciado que iba a venir una medicina y una cura definitiva para el pecado. Y Juan el Bautista lo reconoce y habla que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya el pecado iba a ser quitado, ya no iba a ser solo cubierto como pasaba con los sacrificios, y que cada año tenía que estarse ofrendando, y que dependiendo la falta o el pecado tenían que ofrecer X o X animal. Entonces volvamos a Romanos capítulo 3 verso 21. Yo quiero que vea al capítulo 3, pero vamos a ver el verso 21. Quiero que vea esto. Son varios textos, pero me interesa que usted vea que así como ese virus, que es el más mortal, y le voy a recordar algo que el Señor dijo, cuando dice, ¿de qué le vale al hombre si ganar todo el mundo si pierde su alma? Porque lo más importante para el ser humano, obviamente hay otras cosas importantes, pero lo más importante entre lo material, entre lo temporal, es su salvación, es su alma, es su redención, y no nos damos cuenta de eso. Tiene que venir la revelación del Espíritu Santo. Y yo oro para que aquellos que me escuchan, que no han recibido a Cristo, el Espíritu Santo se les revele y les haga ver que tienen necesidad de rendir sus vidas al Señor para traer una medicina a su virus, a este virus de pecado. Dice el verso 21, pero ahora, aparte de la ley que establecía los sacrificios, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y por los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo,
para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Oiga otra vez, la justicia, dice, atestiguada por la ley y los profetas, ahora manifestada a través de la fe en Jesucristo. ¿Por qué? Vamos a hacer, dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Otra vez, todos estamos infectados, dice la Biblia, como seres humanos, y no alcanzamos la gloria de Dios, no alcanzamos lo de Dios, no alcanzamos la bendición de Dios. Y dice el verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Aleluya. Entonces lo que la Biblia está diciendo es que a través de Jesucristo, gratuitamente, a través de la fe en Él, empezamos a ver la respuesta. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Entonces imagínense acá qué tremendo esto. Entonces la única medicina es la sangre de Jesús y se recibe por la fe. Es el sacrificio de Cristo, fue lo que vino a traer la respuesta para eliminar este virus. Fue la sangre de Jesús, no fueron las obras. Mucha gente se confunde, amado hermano, amigo. Mucha gente se confunde porque a través de las iglesias, en los púlpitos, tal vez en el lugar donde tú te has congregado tradicionalmente, te han dicho a ti que hay que hacer obras porque a Dios hay que agradarlo con obras. Eso no es bíblico, eso es falso. Te lo voy a leer algunos versículos. Dice Romanos capítulo 4, verso 1. ¿Qué diremos entonces? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Es decir, lo que está diciendo acá es, Abraham tenía obras para jactarse, pero no delante de Dios. Y dice el verso 3, porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, que se le imputó justicia a Abraham, nuestro padre, por causa de la fe. No fue porque él haya tenido mérito alguno, fue porque le creyó a Dios. Entonces fue por gracia, fue un regalo, dice el verso Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. ¿Qué significa esto? Que fue un regalo de Dios. No fue por obras. Lo acabamos de leer en Romanos 4. Efesios capítulo 2, verso 4 dice, y verso 5 dice esto. Y Efesios 2:8 dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿A qué obras se estaba refiriendo el Señor? Porque ese es el otro concepto errado que tenemos. Pensamos entonces ahora en obras de caridad, en obras de ayudarle al prójimo. Y aunque eso ya dijimos que son buenas, pero no se refería a esas obras, se refería a las obras de la ley. Ahora imagínense, ni a las mismas obras que Él había establecido a través de la ley, el Señor está diciendo, no es con eso que se van a salvar. Y solo le leo este versículo en Gálatas 2:16, dice, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie es nadie. Y dice acá la Escritura que también nosotros hemos creído en Cristo Jesús. Entonces, vemos acá, no es por obras, es por gracia. Es por haber creído en Jesús, es creer en Jesús, es creer en su sacrificio, por la fe en su sangre, eso significa en su sacrificio. ¿Cuál es el resultado de esto? ¿Qué viene de haber creído en Jesús?
¿qué resulta? ¿Qué beneficio tengo yo? Bueno, la Biblia dice en Romanos 5:1, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es bien importante, amigo y hermano que me escuchas, y recordarte a ti que eres hijo de Dios ya. Tú y yo éramos enemigos de Dios por causa del pecado. Había una enemistad entre Dios y el ser humano por causa del pecado. Pero la sangre de Jesucristo, su Hijo, que nos ha limpiado, ha borrado esa enemistad y nos ha reconciliado con Dios, porque nosotros éramos deudores, le debíamos a Dios y no había manera humana de poder pagarle. Tuvo que venir el mismo Señor Jesucristo a la cruz del Calvario a entregar su vida para pagar el precio al Padre, para que el precio que teníamos que pagar tan alto lo pagó Él. Por eso es que alguien me dijo una vez, un amigo me dijo una vez, o sea que tú eres de los que cree que si un asesino viene, hace una oración, se salva, me dijo. Yo le dije, si lo hace esa oración con un corazón arrepentido y genuinamente, le dije yo lo creo con todo mi corazón, porque es lo que dice la Biblia. Es lo que dice la Biblia, no es por obras, es por fe, es a través de la fe. Ahora, eso no significa, amigo, hermano, que puedan haber consecuencias de mi vana manera de vivir que me pudieran alcanzar. Por ejemplo, le pongo un ejemplo brevemente. Por ejemplo, si yo fui asesino, si yo maté a alguien y vengo y me arrepiento delante del Señor, encuentro gracia y favor, el Señor me perdona. Pero eso no significa que no pueda afrontar un juicio y un eventual encarcelamiento. Pero ¿sabe qué? Con la paz en mi corazón de que he sido reconciliado con Dios. Entonces, esto es bien importante, porque entonces, ¿qué tenemos de esta justicia de Dios? Paz para con Dios. O sea que Dios y yo ya no somos enemigos. Pero yo nunca le he hecho nada al Señor. Eso es lo que uno piensa. Pero con todos nuestros delitos y pecados hemos ofendido a Dios. Hemos dañado su santidad. Y a través del sacrificio de Cristo y de creer en ese sacrificio, Él nos perdona, Él nos justifica. Y Él, además de esto, mire esto precioso. Dice Juan, capítulo 1, verso 11. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Mire qué privilegio. Entonces, solo para mencionarle, hay tantos, pero solo le voy a mencionar quizás 3 de estos privilegios. Número 1, al ser justificados, tenemos paz para con Dios. No hay enemistad. Mire, yo no sé si usted ha tenido en sus relaciones interpersonales o con alguna familia algún conflicto que lo ha hecho estar en esa enemistad. Pero posiblemente llegue el momento en donde usted ha superado esa enemistad y vuelve la paz y vuelve la quietud. Entonces con Dios estábamos en enemistad y ahora estamos cercanos a Él. Ahora somos sus hijos, como acabamos de leer acá. Entonces tenemos paz, hemos sido declarados sus hijos, entonces somos hijos de Dios. Mire qué privilegio. Es falso decir que todos los seres humanos somos hijos de Dios. Eso no es así. Venimos a ser hijos de Dios por la fe en su sacrificio. Entonces tenemos paz para con Dios, nos volvemos sus hijos y por eso podemos clamarle y decirle a Él, Abba, Padre, que significa papito. Tenemos esa libertad. Y dice Gálatas, quiero ir concluyendo ya, Gálatas capítulo 4, verso 7. Por tanto, ya no eres siervo o esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Mire qué precioso, hermano. Hay una herencia. Estamos reconciliados con Dios, estamos en paz con Dios, somos hechos hijos de Dios. Y el Señor dice que somos herederos de Dios también. Hay una herencia para usted y para mí. Muchos de los que me están escuchando posiblemente lamentan que su papá, su mamá, sus abuelos, quizás no les dejaron nada material, quizás no les dejaron una herencia. Posiblemente algunos valoren y digan, bueno, no me dejaron nada, pero me dejaron educación y yo he salido adelante. Qué bueno, porque es parte de esa herencia. Pero sabe, imagínense qué precioso Dios,
que también nos ha hecho herederos a través del sacrificio de Cristo. Nos ha dejado una herencia. Ahora, ¿cómo creo en el Señor Jesús? ¿Cómo hago para ser beneficiado? Pues mire, es bien sencillo. Y este mensaje yo sé que le va a servir aún a aquellos que hemos creído en el Señor para reafirmar nuestra gratitud en Él, pero también para que usted le comparte este mensaje a aquel que no conoce. Yo quiero concluir con Romanos capítulo 10, verso 9 al 10, en donde dice esta porción de la palabra, algo que le voy a explicar por qué dentro de la iglesia cristiana hacemos un acto muy sublime, muy maravilloso, que le llamamos aceptar a Jesús. Así se le ha llamado. Y normalmente cuando estamos en un edificio, en un templo físico, lo que hacemos es quienes quieren aceptar a Jesús, venga acá al frente. Y entonces dice Romanos capítulo 10, verso 9, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, oiga lo que hay que hacer, y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Mire qué importante. Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Confesar con nuestra boca que Jesús es Señor, creer en nuestro corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, y entonces dice acá, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces yo quiero, antes de orar por las peticiones, por las necesidades, y saludar y bendecir a todos los que nos sintonizan dentro y fuera de nuestro país. Nos han saludado personas obviamente de otras partes de Estados Unidos, por ejemplo, y queremos orar y bendecir por todos los que nos escuchan o que nos sintonizan, solo para ponerles un ejemplo de hasta dónde está llegando esta señal. Pero yo quiero, antes de orar y de saludar y de bendecir, pedirte a ti que me estás escuchando, que te entregues a Jesús, que creas en su sacrificio. Hay un virus peor que el coronavirus. El coronavirus posiblemente, si al caso nos alcanza, lo más seguro es que salgamos bien librados, porque Dios en su misericordia y porque las circunstancias lo han dicho, la tasa de mortalidad, de letalidad no es tan alta. Hay un drama, sí, hay algo tremendo en muchos países, sí, es algo delicado, sí, no lo vamos a menospreciar ni menoscabar, pero no es tan dramático. Pero hoy, este día, también muchos de los que murieron se fueron al infierno. Muchos de los que hoy murieron sin Cristo se fueron a una eternidad, a una condenación sin salida. Pero hoy en vida hay una salida. Entrégale tu vida a Jesús, cree en su sacrificio. Y yo quiero hacer esa oración. Yo quisiera que tú me ayudaras a orar. Yo quisiera que aún los hermanos que están en sintonía me ayuden a interceder por aquellos que van a escuchar y están escuchando este mensaje que no han creído en Jesús. Yo te invito hoy, te ruego en el nombre de Jesús, ríndete a Jesús, ríndete a Él. Yo con esto no te quiero decir que vas a estar exento de problemas o del coronavirus, o que si sos cristiano no te va a dar el coronavirus. No, te mentiría, no te puedo decir eso. Lo que sí te puedo decir, si recibes a Cristo, vas a ver estos beneficios. Si recibes a Cristo, aunque la prueba venga, aunque el coronavirus llegue a tu vida, vas a tener quien te apoye, quien te sustente, no desde afuera, porque nuestra familia nos apoya desde afuera, desde tu interior, ahí va a estar el Señor. Así que dile conmigo esta tarde al Señor, si tú quieres recibir a Cristo, o si tú quieres reconciliarte con Él, dile esta tarde, Señor Jesús, y dile con tu boca. Por eso dice acá que si confiesas, yo confieso que tú eres el Señor. Yo creo en mi corazón que tú resucitaste, Señor. Por eso te pido perdón por mis pecados. Por eso me arrepiento, Señor. Y si he caminado alejado de ti, perdóname, Padre. Te entrego mi vida. En el nombre de Jesús. Señor, gracias, gracias. Padre, yo te pido que aquellos que hagan esta oración,
Tu Espíritu Santo, como tu palabra lo dice, venga y los selle. Tu Espíritu Santo los conduzca. Tu Espíritu Santo los llene. Tu Espíritu Santo, Señor, les haga crecer. En el nombre de Jesús, si tú has hecho esta decisión, déjanos saber por un mensaje para estar en contacto contigo. Permítenos orar por ti a partir de esta decisión que has tomado. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Jesús, por lo que estás haciendo y lo que vas a seguir haciendo. Gracias, Señor, porque ante este virus llamado pecado hay una respuesta. Es tu sacrificio, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque enviaste a tu Hijo a morir en la cruz del Calvario. Y fue por amor, como dice Juan 3:16. Gracias, Jesús. Ahora, Señor, queremos orar por ti. Queremos orar y saludar a todos los que nos sintonizan a lo largo y ancho de nuestro país, familia, hermanos, amigos, pero también aquellas personas que nos sintonizan fuera de nuestras fronteras, hasta donde esta señal, hasta donde mi voz alcance a llegar, a través de esta señal, hasta donde tú estás, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor tenga de ti misericordia. El Señor traiga paz a tu vida y a tu corazón y a tu alma. El Señor te haga rejuvenecer como al águila. El Señor renueve tus fuerzas como las del búfalo. Padre, queremos aprovechar este tiempo también para orar por aquellas personas que hemos estado orando. De manera especial, Señor, por aquellos hermanos, amigos, familia, Señor, que están en el área de salud. Padre, mi hermana Andrea Delino, Esmeralda Martínez, Henry Romero, Señor, Eduardo Zuleta, Padre, esposo de mi prima, Señor. Padre, por todos aquellos que tal vez se me puede escapar el nombre hoy, pero a ti no, Señor, que están trabajando en esta área. Y aquellos hermanos, amigos, familia, que le está tocando salir a trabajar, Señor, para que tú los guardes, Padre, para que tú los protejas, Señor, del cielo, para que tú les permitas, Señor, desarrollar su trabajo y poder glorificarte a ti, Señor. Pero también estamos orando por aquellas personas, Señor, que están con algún quebranto de salud. Señor amado, hemos mencionado el día jueves varias afecciones, varios problemas desde el corazón, varios problemas aún de los huesos, de la sangre, Señor, de la cabeza, Padre, en el nombre de Jesús, pero de manera especial por aquellas personas como mi hermana Ana de Duque, Señor, que estamos llevándola en oración también. Mi hermana María Elena Olivo, Señor, también la bendecimos y la ponemos delante de ti, Señor. Por Isaac Lee, Señor, hasta Estados Unidos. Padre del cielo, pon tu mano de poder sobre su estómago, Señor, sobre sus intestinos. En el nombre de Jesús, poderoso eres tú, Señor. Visita, Señor, sus vidas, que te conozcan a ti y que reciban este poder y salvación, Señor amado. Mi hermana Mariela Pineda, Señor, hasta su casa, la bendecimos también, Señor. Glorifica tu nombre, Padre amado. Glorifica tu nombre, Señor del cielo. Oramos por los matrimonios, Señor, en especial el matrimonio de mi cuñado, Señor, y su esposa, Vladis, Señor amado, que tú te puedas glorificar. Por los matrimonios, Señor, de mis hermanos, de la congregación local, por los hijos de mis hermanos, por la iglesia amada local que nos has dado a cuidar y a pastorear, Señor. A cada uno por nombre, Señor, lo bendecimos y te agradecemos por sus familias, por sus vidas. Señor, guárdales, bendíceles, Señor, que en medio de estos tiempos tú les puedas proveer y suplir, Señor. Amada iglesia amada, si en algo como iglesia podemos servirte y ayudarte, déjanos saber también a través de un mensaje. Estamos para ayudar y servir a través de oración, pero si Dios nos puede llevar a bendecirte de lo que Él nos da, déjanos saber también, haznoslo saber, haznos llegar esa necesidad. Entendemos que muchos estamos en la misma situación de estar bajo el techo, encerrados, pero también sabemos que tenemos un Dios maravilloso que suple y provee. Por eso oramos también por aquellos que están en esa situación. Estábamos orando también, Señor, por aquellas personas que les han detectado ya, dentro de las cuales está mi hermana Ana de Duque, está Gladys y Denise, allá hasta los Estados Unidos también, Señor amado.
En el nombre de Jesús, hasta Boston, si no estoy mal, están ellos. Los ponemos delante de ti, Padre amado. Y pedimos por fortaleza, Señor. Y por ánimo pronto, Señor. Y para que aquellos que el temor se ha apoderado de sus vidas, de sus almas, de sus corazones, Señor, tu perfecto amor eche fuera todo temor. Ánimo, amado hermano. Ánimo, hermana. El Señor está contigo. Oramos hoy para que el Señor llegue hasta donde tú estás. Y el Espíritu Santo te llene. Y el Espíritu Santo llene y te sature hoy. Y eche fuera toda tristeza, toda angustia, toda aflicción. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y que todo espíritu inmundo que se quiera levantar o se haya levantado sobre tu vida o tu casa, lo venimos a atar y a echar fuera para gloria de su nombre. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a tu pueblo. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra, Señor amado. Recibe ahí un momentito, hermano del Señor. Si el Señor está ministrando tu alma, si el Señor está ministrando tu ser, recibe ahí, en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo te visite, su poder se manifieste en ti, que sea como un bálsamo sobre tu alma, sobre todo tu ser. No tengas temor, no tengas temor, tu Dios te cuida, Dios cuida de ti, Él te ama. Padre amado, glorifica tu nombre por las familias de los que hemos puesto en oración, que tal vez están con quebrantos de salud, Señor, porque no solo es afectado el que está con enfermedad, también la familia, Señor. Ponemos a todas las familias, Señor, alrededor de los que hemos orado, para que tú les des fuerza, para que la fe de ellos no falte en estos tiempos, Señor amado, y para que veamos tu victoria, Señor. En el nombre de Jesús, la gloria y la honra es para ti, Señor. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor, hermano. Cualquier necesidad o petición que tal vez no mencionamos, Dios la conoce, y al orar y al poner esa necesidad, sé que Dios la ha de responder y sé que Dios se va a glorificar. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde este inicio de semana. Para los que estamos todavía en casita, que Dios nos siga bendiciendo, y para los que salen a trabajar a partir de mañana nuevamente, que el Señor te bendiga y te guarde. Recuerda, estamos jueves 8 de la noche y domingo 5 de la tarde. Por favor, no dejes de estarte conectando. Toma tu tiempo y te bendecimos para la gloria del Señor. Amén.